Para los que estamos aquí ahora sí ya, pues comenzando ya, pues acabo pues de comenzar ahora sí pues a grabar, tenemos que cuidar nuestras actividades, la forma en las que pues, las redactamos, lo hacemos, lo volvemos a leer y si vemos que ya está bien, ya lo enviamos. Si debemos de corregirlo, entonces aquí sí, ya lo vamos pues a corregir, ¿sí? Y preferible, si me dicen que son 8 o 10 renglones de lo que yo tengo pues que escribir, pero así como que, chin, ya me trabé en el sexto, así envíamelo. Prefiero que con tus palabras, con tu explicación, redactes lo que comprendiste o lo que se te está solicitando a que me vayas a hacer una copia de internet, ¿sí? Entonces, eso es para todos. Qué bueno, Erandi, que se te facilitó. Espero que a la mayoría pues también les haya pasado eso. No está pues complicado. En esta ocasión tenemos nuevamente 2 actividades integradoras. Igual también les hice el formato porque no viene el formato para estos tampoco, ninguna de las dos. Les hice el formato para enviárselos y precisamente pues ya los tengo listos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a proyectar pantalla para darles pues, la explicación de nuestra segunda unidad, ¿sí? Igual, pues ya ven que si tienen pues, alguna duda, nos esperamos un poquitito a la sección ya de preguntas y ahí podemos generar todas las preguntas que necesitemos que se nos aclaren. Compartir pantalla, a ver, ahí va. Aquí está, ahora sí. Ok, nada más para comentar, los que vayan ingresando, por favor, vayan manteniendo su micrófono apagado, pueden tener su cámara prendida, pero el micrófono apagado para evitar que tengamos algún pues, problema de audio, ¿sí? Bueno, entonces bienvenidos a Prepe Línea CEP. Aquí ya estamos en nuestra segunda unidad. Esta unidad se llama El estudio de los fenómenos naturales desde una disciplina de una perspectiva, perdón, interdisciplinaria. ¿Qué significa? Aquí es cuando nosotros vamos empezando a relacionar varias ciencias que tienen que ver con fenómenos naturales, ¿sí? Generalmente cuando uno dice fenómenos naturales, ¿qué es? Son ciencias naturales, ¿sí? Pero no solamente nos guiamos sobre eso, sino que nosotros vamos enlazando o vamos relacionando otras ciencias y que van siendo unidas, aunque uno no lo quiera, pero perjudica a la sociedad, o tiene alguna una relación con historia y demás, ¿sí? Bueno, el propósito de esta unidad 2 es identificar el conocimiento expresado en múltiples textos mediante la lectura de diversas fuentes sobre un fenómeno natural para desarrollar una postura intertextual e interdisciplinar. En nuestros recursos tenemos aquí presentados en la pantalla, ¿sí? Tenemos varios documentos que son en PDF, ya saben, esos los pueden descargar y los pueden guardar en su computadora para cualquier otra pues, ocasión que los vayan a necesitar. Tenemos información directamente con páginas de internet. Tenemos igual también ligas que nos permiten adquirir nueva información. Y tenemos también el foro de aprendiendo, ¿sí? En este foro de aprendiendo me gustó mucho que ya algunos pues, de los compañeritos están empezando a participar, están dando su punto de vista sobre lo que estamos viendo en esta semana que viene siendo parte del ecosistema, pues en la actividad integradora número 3, ¿sí? En las actividades, aquí tenemos menos actividades que la semana pasada. La semana pasada tenemos 2 actividades integradoras, tenemos 2 formativas y teníamos una de socioemocional, ¿sí? Aquí solamente vamos a tener 2 actividades integradoras y 2 actividades formativas, ¿sí? Recuerden que las actividades formativas solamente se encuentran habilitadas hasta el domingo, ¿sí? A las 23:55 horas.
Si me dicen, facilitadora, necesito que por favor me habilite la plataforma para la actividad formativa número 3, yo no puedo habilitarla, ¿sí? Ahí sí no se pueden pues habilitar. Lo único que yo les puedo habilitar son las actividades integradoras, ¿sí? Entonces, cualquier duda, si no alcanzaron a enviarme pues actividades de la semana pasada, que viene siendo la actividad integradora 1 y 2, mándenme un mensajito y yo con mucho gusto se las habilito, ¿sí? Ahorita ya me encuentro calificándolas, las actividades, entonces todavía me faltan de unas, pues, terminar de calificarlas las últimas del sábado y del domingo, ¿sí? Para que me tengan un poquito de paciencia. Bueno, nos vamos a ir directamente a nuestras actividades integradoras, ¿sí? Porque en el momento que yo se los explique, vamos a ir viendo de lo que se va a empezar a hablar. En nuestra actividad integradora 3, aquí nosotros vamos a reconocer una problemática abordada desde la biología. Puede ser interpretado desde otras disciplinas y su relación con la vida a través de la revisión de un texto de divulgación científica. Nosotros tenemos diferentes tipos de texto. En las actividades pasadas empezamos a leer 2 textos sobre la reforma agraria. Identificaron ustedes que uno de los textos era literatura, era un cuento, y el otro texto era un texto científico histórico, ¿sí? En el científico histórico nosotros ahí obtenemos números, obtenemos gráficas, porcentajes y demás. En el de literatura no obtenemos, y aunque era el mismo tema, tenía diferente información, ¿sí? Entonces, aquí lo que se nos va a hablar un poquito más es sobre un texto de divulgación científica, un texto científico. ¿Qué significa? Que aquí nosotros vamos a tener datos precisos. Datos como porcentajes, como gráficas que se nos están representando lo que nos están diciendo. Para nosotros poder obtener estos datos, se necesitan hacer una investigación. Si tú no tienes investigación, no puedes obtener datos precisos, ¿sí? Como por ejemplo, en mi colonia, el 35% de la gente tira la basura en la esquina. Bueno, ¿cómo sabes que el 35% de tu colonia? No lo puedes decir solamente, pues porque yo vi a Juanita, a Panchito y a Marce tirándolo ahí, ¿sí? No, es de que tú tienes que hacer una investigación en tu colonia y tú vas a ir a la colonia y vas a empezar a realizar encuestas y de los resultados que tú tienes vas a empezar a hacer gráficas obteniendo los resultados. Y ahí tú ya puedes decir, ahora sí, no era el 35, el 10% de la población de mi colonia tira la basura en la esquina, esperando a que pase el carretón, ¿sí? Ese es un ejemplo. Entonces, eso es la parte en la que nosotros nos fundamentamos y nos apoyamos de un texto científico. Ok, seguimos. Para eso nosotros tenemos varios pasos, ¿sí? Primeramente, debemos de leer el texto de papel o plástico, ¿sí? Ese es un texto. Y después contestar unas preguntas. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? ¿Sí? Dentro de los documentos que nosotros tenemos en los recursos viene toda la información. Entonces, te recomiendo que leas la información que se nos está proporcionando para luego contestar. Después de eso, vas a completar esta siguiente tabla, ¿sí? Donde tú tienes que identificar las características de la lectura, ¿sí? Si se cumple y no, déjame mejor te muestro. Aquí. Este es el documento que yo ya hice para ti, ¿sí? Aquí ya vienen todas las indicaciones. Primero, vas a leer esta lectura, ¿sí? Que es la que nosotros nos comentaba. Entonces, aquí ya está el hipervínculo. Solamente vas a dar clic
control clic, das control clic y en automático te va a abrir a una página exterior, ¿sí? Y te va a presentar aquí el documento. Por ejemplo, aquí ya tenemos el de papel o plástico. Ya no hay necesidad de que te vayas a la página de Pepe Línea para que lo busques y demás. Aquí ya está listo, ¿sí? Aquí tú ya nada más lees pues, la información que se te está pues, proporcionando. Luego dice, contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la rama principal de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? ¿Y por qué? Dentro de la lectura que nosotros aquí acabamos de abrir, viene esta información. Aquí tú nada más vas a contestar el por qué y cuál es, ¿sí? Después de contestar esa pregunta del punto número 2, dice, con el anterior problema que se está tratando desde el pensamiento científico, completa la siguiente tabla e indica qué características cumple, cuáles no y por qué. Esta ya está totalmente editable para que tú puedas escribir, ¿sí? Las características así, pues aquí sí nos vienen. Si es sistemática, es metódica, es objetiva, es verificable o es modificable. ¿Cumple? Por ejemplo, aquí sí cumple. Aquí no cumple. Es un ejemplo, ¿eh? Y tú lo vas editando. Y aquí en el por qué lo vas a empezar a, pues, a justificar, ¿sí? El por qué consideras de que si es sistemática o no es sistemática, de que si es metódica o no es metódica y por qué, ¿sí? Entonces aquí tú lo vas a ir editando y lo vas complementando. Si tú esta tabla la tienes que alargar más, no hay ningún pues, problema. En automático la parte de aquí abajo se va a ir haciendo, pues se va bajando, mejor dicho. Después de contestar tú la tabla, vas a mencionar 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura. ¿Cómo es abordada, el problema de la basura, otras disciplinas? Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Recuerda colocarlas. Al finalizar, puedes pues, escribir o redactar las fuentes de donde lo consultaste. Recuerda que tienes que parafrasear, tienes que escribir lo que comprendiste poniendo los 3 ejemplos. No me los vas a copiar. Si yo veo que tú lo estás copiando de internet, porque yo sinceramente tomo un pedazo de párrafo y lo copio a Google. Si yo reviso en el momento que lo estoy pues copiando, que hay un texto igual, en automático, eso yo lo reporto, ¿sí? Y te voy a poner de calificación 0 hasta que lo vuelvas a... Entonces, aquí tenemos que tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces, ves otra lectura en internet, muy bien, lo identificas, lo lees, ahora sí, lo que yo comprendí, lo que yo entendí, lo voy a escribir en 3 ejemplos de cómo lo abordan en esa lectura, ¿sí? O en esa problemática. Después del punto número 4, dice, vas a leer la siguiente nota. Esta nota también ya tiene el hipervínculo seleccionado. Nada más das control clic y en automático se te va a abrir en internet. Aquí, después de que tú lo lees, en un párrafo de al menos 8 líneas, significa como mínimo 8 líneas, responde la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los 2 textos? Aquí vamos a hacer una comparativa, ¿sí? De los 2 textos, en qué son parecidos, en qué van contrarios, ¿sí? Me lo vas a poner en el punto número 6. Y al finalizar en el punto número 7, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla. ¿Cómo crees que afecta esta problemática en tu vida diaria? Tú como persona, ¿cómo consideras? No lo vayas a copiar en internet porque yo sé que para muchos, ay, esto pues me da flojera pues escribir y yo nada más copio y pego. No.
Piénsale, ¿cómo a ti como persona, como ciudadana, te afecta? Y redáctamelo, ¿sí? Aquí si no hay extensión, a lo mejor me puedes ponerlo en 3, 4 rengloncitos, nada más, ¿sí? Yo aquí te lo dejé ya listo con letra Arial número 12, para que no me la vayas a poner 14 o 16 de este tamaño y luego negritas para que 3 palabras o la extensión que tú tenías de 3 renglones se vaya a ir a 6, ¿sale? Entonces, esta es nuestra actividad número 3. Cuando tú realices esta actividad, la vas a guardar. Acuérdate que debes de guardarla con la nomenclatura como se solicita, ¿sí? Acuérdate, tenemos que poner aquí el apellido, primeramente. Ahí está. Primero tenemos que poner el apellido, luego guión bajo, tu nombre, guión bajo y la nomenclatura. M03, que es módulo 03, semana 2, actividad integradora 3, ¿sí? Entonces, esta es la actividad integradora 3. Después te vas a pasar a la actividad integradora número 4. ¿Sí? Ok, ya llevamos, son las 8:50 aquí. Para que no se nos vaya pues a cortar porque luego no nos deja grabar. Le voy a cortar pues tantito y en cuanto regresemos sigo explicando la actividad integradora número 4. Bueno, no, a ver si alcanzamos porque empezamos hasta las 8:30. Y si llevamos 20 minutitos. No, vamos a ver si alcanzamos, ¿sí? Ok. Luego, nuestra actividad integradora número 4. En esta actividad integradora número 4, aquí vas a reconocer las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias a través de la diversidad de información que puedes obtener en línea. Significa que nosotros aquí tenemos mucha información, información que nos va a servir, información que no nos va a servir, información que nos nutre o información que solamente son comentarios o chismes, ¿sí? Nosotros aquí debemos de identificar qué información a nosotros nos sirve y otra información que la verdad no tenemos que tomar en cuenta para lo que nosotros necesitamos. Nuestros pasos aquí es analizar y realizar la tabla. Vas a buscar fuentes de información confiables, los títulos que se presentan. Dando clic en cada uno se abrirá el artículo. Indica si las 5 fuentes son confiables, sí y no, y por qué. Me voy a ir acá abajito. Okay. Aquí tenemos nuestra actividad integradora 4. De este tampoco no hay formato y yo ya te lo tengo listo, ¿sí? Dice, completa la siguiente tabla. Da clic, control más clic en cada título del texto. Estos títulos del texto, lo que tenemos así ya con azulito, ya tiene el hipervínculo copiado. Igual, ya no hay necesidad de que te vayas a ir a la página de la plataforma de Prepelínea y lo estés revisando ahí. Aquí, en cada uno, tú nada más vas a dar control, clic, y en automático te la va a abrir. ¿Sí? En cada una. La vas a leer, por ejemplo, esta es de la primera. Vas a leer, vas a identificar de dónde viene. Esta viene de la UNAM, ¿sí? Fíjate de dónde es, quién lo hace, si tiene porcentajes, si está bien establecido, si es una fuente confiable o si no. Entonces, esta tú la vas a leer. Ya después de que leas esta, vas a escribir aquí qué tipo de texto es. A lo mejor es un texto literario, es un texto científico, es un texto informativo. ¿Qué se dice del tema? O sea, ¿de qué trata esta lectura? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Va a favor o va en contra? Ahí ya, pues de acuerdo a lo que tú consideres. Luego te pregunta, ¿qué tipo de ciencia se aborda en el tema? ¿Ciencia fáctica, natural?
fáctica, social o formal, ¿sí? En los recursos también viene ahí los tipos de ciencias. Y al finalizar, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema, ¿sí? ¿Por qué consideras que es fáctica natural? O si consideraste que es fáctica social, ¿por qué? ¿Sí? Con cada una de las lecturas de aquí vas a contestar estas otras partes del tipo de texto, qué dice el texto o el tema y demás, ¿sí? Aquí tenemos esta tabla. Bueno, después de que tú hayas contestado la tabla, vas a indicar aquí si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. A lo mejor una te salió un blog de que lo hizo Juanita Pérez. Y pues Juanita Pérez lo hizo por un proyecto de la escuela, pero no tiene nada pues confiable. Tú ahí vas a revisar, ¿es confiable eso o no? A lo mejor lo hizo por un proyecto de la escuela, pero si no está justificando, no está poniendo referencias, de dónde obtuvo esa información, no puede ser confiable, ¿sí? Ese es un ejemplo. Entonces, identifiquen quién es el autor, tienen las referencias bibliográficas, de dónde se obtuvieron, de dónde viene esa página, ¿sí? Si son de organismos sociales, de organismos gubernamentales, identifique bien todo eso. Y vas a contestar el por qué, ¿sí? Después, contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencia, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Tú vas a decir sí o no, pero aquí te dice justifica tu respuesta. ¿Por qué? Porque la fáctica natural, y empiezas tú a escribir. No copies. Lo que tú hayas revisado, hayas investigado, lo vas a escribir, ¿sí? Aquí no nos está pidiendo mucha información de a lo mejor de 10, 15 renglones. Yo lo que quiero que me escribas lo que tú comprendiste, ¿sí? Aún así sean en 4 rengloncitos, no importa, con que tú lo hayas hecho. Y luego seguimos, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto, aquí sí tiene una extensión de media cuartilla, donde respondas a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en nuestro ecosistema? Media cuartilla, ¿qué es? Te voy a presentar aquí en un cuaderno, ¿sí? Voy a dejar de compartir para que me veas. Ok, aquí. Aquí tenemos un cuaderno, ¿sí? Para que tú te vayas guiando. Aquí nosotros en este cuaderno, para que tú identifiques media cuartilla cuánto es la mitad de una página, ¿sí? Una completa, todo esto es una hoja. Esta es una página y a la vuelta es otra página. La hoja tiene 2 páginas. Aquí lo que te está pidiendo es media cuartilla. ¿Qué significa? Que una página es una cuartilla completa. Vas a hacer la mitad. Te lo estoy poniendo aquí en el cuaderno para que identifiques que es lo mismo en una hoja blanca que tú la vas a realizar en Word, ¿sí? La mitad solamente. No hay necesidad de que lo hagas completa, solamente la mitad, ¿sí? Ok. Son 8:58. Ahora sí, le paramos un poquito. Y volvemos a regresar al mismo link o a la misma liga donde ingresaron, ¿sí? Para que no se nos vaya, pues, a detener pues, la grabación, porque luego ya no se puede guardar, ¿sí? Entonces, ahorita, pues, nos vemos otra vez para que se integren, por favor.